Radio. Jalisco Radio. Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Evoque con nosotros la vida cotidiana en la Guadalajara de mitad del siglo XX. En la charla de Alberto Gómez Barbosa y Pancho Madrigal. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Símbolos tapatíos, edificios, lugares, personajes emblemáticos de la ciudad y lo mejor de todo, con la presencia, la conversación ingeniosa, amena, sabrosa de Pancho Madrigal y Alberto Gómez Barbosa, que puntualísimos, es más, me ganaron, iban adelante de mí. Yo dije, ¿a dónde irán esos dos muchachos? A toda velocidad. A toda velocidad, a ver si los alcanzo. Con nosotros, Pancho Madrigal cayendo. Y Alberto Gómez Barbosa venían, pero sí, a 10 greña parada. Bueno, tampoco, yo ya no puedo presumir de eso, fíjate. Pancho, sí. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien, ¿todo muy bien? Yolanda, muchas gracias. Oye, yo creo que son necesarios estos espacios de solaz, de alegría, de encuentro gozoso. Yo los veo venir así con un gusto. Claro. Tú sabes lo que es para mí estar aquí a las 9 de la madrugada, la verdad, la verdad. Sí, Alberto, pero lo me sé. encanta, digo, Lo es valoro. un espacio de solaz y esparcimiento, de veras, para Ahora usar sí. la frase tan manida, ¿no? Pero no por ello menos válida, es verdad. Y yo creo que en medio de este México convulso y con tantos dolores y problemas y proyectos y entusiasmos, pues vale la pena un espacio en el cual podamos conversar así sabroso, ¿no, Alberto? Sí, yo creo que tienes mucha razón. Fíjate que venía pensando ayer que pues casi es inevitable hablar de lo que nos acaba de suceder, de todas estas desgracias, pero yo creo que ya es momento de evitarlo. Creo que ya es de decir, esto ya nos pasó, fue terrible, lo estamos viviendo, todavía tratando de asimilar, pero para adelante. Y en eso yo tengo mucha esperanza, porque veo una juventud que respondió de una manera increíble. Sí, eso es. Y si la del 85 respondió de una manera increíble también, porque ahí sí el ahora, gobierno no movió dedo, pero movió al país. Pues esa generación del 85 quiere mover, pero no lo han dejado. No lo han dejado. Ahora es al revés. Ahora sí, cuidado, porque ya vimos la fuerza que se tiene una juventud la convicción unida. Sí, así es. Y bueno. eso, en eso contribuyen muchísimo las redes, ¿no? Y toda esta Claro, nueva opción totalmente. de voz de la ciudadanía. Porque los medios, en realidad, en lugar de informar, han estado intoxicando a la gente. Sí. Nomás repiten. Y desinformando. repiten ¿Para qué hablamos de la criatura esta y de lo que inventaron? Sí, bueno, sí. pero los medios las redes sociales, perdóname, que han tenido una ambivalencia. Hay que decirlo y hay que tener cuidado con eso, porque fueron sumamente positivas, pero también hubo prietitos en el arroz, y eso, cuidado, porque no le creamos todo lo que nos llega a redes. Así es, ¿verdad? hay que analizarlo y ver la fundamentación. Pues entonces dediquemos este espacio a recuperar una actitud muy positiva, y para ello nos trae regalos. Pancho Madrigal nos trae su libro que presenta el siguiente lunes en el Museo de la Ciudad, Antología Humorística, así que reúne varios libros, ahora nos platicará. Se va a rifar uno de estos libros aquí en el programa, y el borlote que se presenta también ahora el 7 de octubre, o sea, la misma semana, pero el sábado. Está, antes nos habla, ¿verdad? Pues sí, antes tiene tiempo de venir. Va recio. Pues luego el extensionista también. Y va a salir en el extensionista, don Pancho. Pero ¿y a qué horas duermes, Pancho? Yo es lo que me pregunto, porque ya casi diría mi mamá, rindes mucho. Rindes mucho. No, y todavía me queda tiempo para más cosas. Sí. Muy bien. Para dar y recibir. Oye, una curiosidad, el borlote es un disco que grabaste, un grupo. Es un grupo que tú perteneces al grupo. Yo formé ese fundó. grupo. Yo formé ese grupo. Esto después de los Maciosares y demás, sí, esto es nuevo. Después, eso es de unos cuantos años para acá. Pero el repertorio, cuando recién se formó el grupo, yo me acuerdo, asistimos a la presentación del grupo El Borlote, y cuando yo los escuché dije, qué maravilla el borlote, un repertorio que les escogió cuando abrieron, Pancho, maravilloso, con el cucurrucucú, el canelo, que me encanta escucharlo, la llorona, en fin, un gran repertorio, y el borlote ha continuado, y ahora podremos escucharlo con la participación de Pancho, porque Pancho lo fundó y lo soltó. Pero ahora va a participar, ¿verdad, Pancho? Sí, qué bueno. El próximo sábado. ¿En dónde? Vamos a recordar. No el próximo. Este sábado noche. El
¿cómo se llama? La Charlie Chaplin. En la sala Charlie Chaplin, que está en José María Vigil y López Mateos. ¿Sí claro, se acuerdan que era el cine aquel, claro, cine que es un auditorio de un colegio, ¿verdad? Sí. Algo así, sí, ¿no? Sí. sí. Un auditorio muy grande. Y muy bonito. Qué bueno, qué bueno. Hay teatro infantil y para niños cine, en fin, ahí va a estar el Borlote. ¿Y la antología, Pancho? La antología es en ¿Lunes? el Museo en la Ciudad. El próximo lunes. Lo presenta el licenciado, el doctor Efraín Franco, y va a estar el licenciado también Gómez Luna. Gómez Luna, bueno, pues ahí está. Y hoy tenemos para usted, para ser rifado, el libro de la antología, pasta dura, bellísimo, muy bien editado. Y el disco, el CD del Grupo El Borlote, Ay Sandunga. Y usted puede marcar 3030-5326, 3030-5328 para que nos llame, nos da su punto de vista, participa. Y las presentaciones del extensionista son el 12, 13, 14, 15 de octubre. Y luego la siguiente semana, 19, 20, 21, 22. Los horarios no lo sé, pero nada más las fechas. Ayer estuvo por aquí Moisés Orozco, el director, y estuvo comentándolo también. De Jalisco. En el Teatro Experimental, un gran teatro, del que vamos a hablar del que hablaremos hoy, justamente. Bueno, pues el tema, símbolos tapatíos, edificios, lugares, edificios que por supuesto muchos de ellos ya no están, lugares y personajes emblemáticos de la ciudad. En los controles de audio, Jorge Ariel, gracias, Jorge. Está Ángeles Rodríguez en la producción general, y aquí con nosotros, si acaba de encender su radio, Alberto Gómez Barbosa, Pancho Madrigal y su servidora Yolanda Zamora. Iniciamos entonces con esta mirada a esa Guadalajara de la primera mitad del siglo XX. Adelante, Pancho. Bueno, yo quisiera que Alberto fuera el que leyera esta primera parte en los edificios y monumentos emblemáticos históricos. Bueno, Pancho, que es quien realiza el guión, nos propone la Catedral y el Sagrario, obviamente el Hospicio Cabañas, que entonces no era Instituto Cultural, era Hospicio Cabañas, el Hospital Civil, el Teatro Degollado, Palacio de Gobierno y el Kiosco de la Plaza, el Museo Regional, que era el Museo de Guadalajara entonces, ¿no? El museo, la plazuela de la universidad, con esa plazuela con su café preciosa, ya platicaremos. El Panteón de Belén, los Arcos, el edificio de la 15ª Zona Militar, el Colegio del Aire, ya derribado, el Espíritu Santo, que era de los salesianos originalmente. Para abrir la calle Hidalgo, así es. La Casa de los Perros, que estuvo ahí la primera, no en esa finca, desde luego, no como pero esa la ubicación ahí era, pero ¿verdad? sí, ahí sí. Y el Santuario de Guadalupe, y templos y casonas antiguas. Sí, pero así como emblemas históricos así de la ciudad, pues eran estos primeros, ¿verdad? Sí. Que ya tú nos apuntarás cosas sobre cada uno de ellos. Con gusto, sí. Empezando por la catedral, que es el símbolo realmente, con sus alcatraces invertidos, ¿no? Sí. Feitos para algunos, pero emblemáticos totalmente. ¿Quién de los tapatíos no los queremos, esos alcatraces al revés? Sí, claro. Hombre. Sí. Claro. Esa salida de la Virgen de Zapopan entre Palomas a las 5 de la mañana, ¿no? El 12 de octubre. La catedral, ahí está en el centro. El Hospicio Cabañas, bellísimo. Bellísimo. Sí. La catedral, por cierto, ya no contaba con su atrio. Eso se lo quitaron allá en la época más o menos de los años 20, porque tenía un atrio que se metía en la calle de Alcalde y estorbaba un poco circulación, pero tenía atrio la catedral, y quedó por Raboncita, a ras de banqueta, ¿verdad? En los años 50 ya no los tenía. Y bueno, pues la plazuela de la universidad, que ahí estaba precisamente ahí, la Universidad de Guadalajara empezó ahí. Sí. En lo que había sido el Colegio de los Jesuitas, ¿verdad? Sí. Sí. Y el templo, que luego fue telégrafo muchísimos años, con unas pinturas pues interesantes que hizo Siqueiros, con ayuda de quién, creo que de la Cueva o alguno de los locales. No estoy seguro quién de ellos, pero esa construcción la usaron mucho en el tiempo del Centro Bohemio, porque había un lugarcito en el segundo piso que le llamaban, ay Dios mío, se me van ya los nombres, pero una especie le llamaban algo así como la capilla o una cosa, o el
Bueno, y ahí pintaron todos, pero así un poco en broma. Ahí era el lugar de reunión y fueron poniendo ahí sus muralitos Ateneo, algunos. No era el Parnaso. El Parnaso, claro. claro. El Parnaso. Sí, sí. Sí. Bueno, pero era un entresuelo ahí, y un que a la entrepiso. postre se convirtió en biblioteca iberoamericana, sí. al frente de la cual sigue estando el maestro Fernando del Paso, hay que decirlo. Sí. Que estuvo Juan José Arreola también. Juan José Arreola estuvo en la universidad. Sí. Claro. Pero Fernando ahí, y todavía el maestro Fernando del Paso. Y bueno... Los Arcos, que era la entrada principal a Guadalajara. Bueno, en aquel momento, cuando se construyeron los Arcos, en 1942, por el cuarto centenario, pues estaba afuera, era ya extramuros de la ciudad. Sí. Hay fotografías, hay una que yo he hecho circular mucho, yo creo que era del señor Ibarra, un fotógrafo que retrató todo Guadalajara. Desgraciadamente, prácticamente todo su archivo se perdió. Pero esa foto sobrevive. Ya técnicamente, y como fotógrafo, le puso por ahí un filtrito, no sé si naranja o rojo, y saca un celaje muy pesado, muy bonito, pero yo creo que la tomó del tinaco o de la azotea del observatorio, que estaba ahí a un lado. Yo tengo la esa toma de fotografía. arriba. Y si te fijas, Pancho, no hay nada, no hay más que una pequeña como casita que se ve allá, que esa era la Canada Dry, la embotelladora Canada Dry, sí, era donde bifurcaban, se iba o seguía para Nogales la carretera o seguía la otra para la Ciudad de México. Y entonces en esa bifurcación ahí estaba la Canada Dry, que fabricaba el Spur, que era una cola bastante malo, por eso nunca pegó mucho. Spur, que es espuela, pues en inglés. Sí. Luego el Ginger Ale, que ese sí siempre pegó mucho. Hasta la fecha. Y había ahí una especie de, pues, nevería, un merenderito, que pues era muy difícil llegar, porque pues solo quien tuviera automóvil, ¿verdad? No había nada. Verdaderamente en esa fotografía se ve que no había nada. Era campo, todo lo que te alcanzaba a la vista. Se pobló muy rápido. Esa colonia, la Vallarta Poniente, fue muy rápida. Pero cuando y construyeron los Arcos en el 42, era extramuros de la ciudad. Nunca se pensó que iba a ser ya, pues casi la plaza de armas, porque ahí es parte del centro, los Arcos. Es parte del centro. Bueno, no se les dejó espacio. Mira, yo siempre he pensado que a los Arcos les falta espacio para que se vean y se disfruten, porque le dejaron una glorietita de nada, nada. No, tendría que ser una verdadera glorieta. Una glorieta grande, así como la Minerva. Y luego la llenaron de un arbolado de grande, de laureles y eso, que pues también la tapa más todavía. Tomar una buena foto de los Arcos es un reto, ¿eh? Claro. Bueno, solo la frontal, viniendo por Vallarta, pero está muy tapado, muy arriesgado. Muy tapado. Se atreve. Sí. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Bueno, nos saltamos el Panteón de Belén. Precioso Panteón también de Belén. Sí. Parte de los emblemas. Santa Paula. Sí. Me indican un corte. Vamos a ir al corte en este momento. Le recuerdo que estamos rifando Antología Humorística, el libro de Pancho Madrigal, que se presenta el lunes próximo. Y el grupo El Borlote, el disco compacto del grupo El Borlote, que se presenta también este sábado, que entra en 8. Corte y regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos conversando esta mañana sobre esa Guadalajara de la mitad del siglo XX, con la presencia de Pancho Madrigal y Alberto Gómez Barbosa. Hemos hablado en la primera parte de edificios emblemáticos, representativos, históricos de la ciudad, como la Catedral, el Hospicio, el Palacio de Gobierno, el Museo Regional, pero se hicieron también algunos edificios, Pancho, hacia la mitad. Surgieron una cantidad de cosas importantes en los años 40, 50. Y si quieres, tú lee. Bueno, podemos de estos edificios pensar en el actual edificio del Palacio Municipal, que se hizo en el trienio 49-52, 1949-52. La Casa de la Cultura, yo la recuerdo con mucho cariño todavía, porque fue sede de JB, pero principalmente porque es obra de Agustín Yáñez. Don Agustín Yáñez, ¿qué necesidad tan grande tenemos de políticos como él? Que hayan amado su país, su estado y la cultura.
Así ¿no, es, Alberto? sí, definitivamente. Hay una serie de gobernantes de esa época. Yo mencionaría también a don Francisco Medina Asensio, que Jalisco les debe lo que ya no recordamos, porque ya los jaliscienses actuales ni siquiera lo recuerdan. Y es que eran personajes que amaban, como tú dices, a su terruño, amaban a su patria también, cosa que es muy importante. Claro. Deberíamos tener gobernantes con patriotismo en la actualidad. Y aquellos grillaban, vamos a decirle así, hablaban con el presidente, cabildeaban, pero todo a favor del Estado, gestionaban, exacta, esa es la buena palabra, gestionaban. Don Francisco Medina Asensio gestionaba mientras jugaban golf aquí en Ajijic con el presidente Díaz Ordaz y con el Chato Reinaga, de muy gratos recuerdos, un hombre simpaticísimo, y con Luis Cuevas Pimienta, ¿verdad? Era el foursome. Ni el Chato ni Luis les daban guerra. Y los dejaban allá platicar, y don Francisco Medina Asensio consiguió cosas para Jalisco, como no tenemos idea. Bueno, y la prueba está en todas estas cosas que podemos ver. Así es. Seguimos, la biblioteca pública, el teatro experimental, que yo insisto que es uno de los mejores lugares, con su equipo rotatorio y demás. El Teatro del Seguro Social, recientemente dedicado... Ya sabemos ahora. Rehabilitado. La rotonda que me faltó por ahí anotar, pero la rotonda de los jaliscienses ilustres, bueno, fue de los hombres ilustres, pero también porque se usaba muy correctamente el español, eso incluía todo. Sí, claro. Pero Yolanda, el Seguro Social nos mandó, eso sí vino de México. Es decir, fue una cosa que nos benefició, pero llegó de México. Creo que era la época de Torres Bodet o de Coqueta, uno de ellos. Pero fue hecho pues en esa época por gestiones también de alguna forma del Estado. Que se remodela la Escuela Normal de Jalisco, también. Todo ese módulo. Se creó realmente, se creó todo ese módulo de la zona de la Normal en Alcalde. Sí, exactamente. Se le dio vida. Empezaba la colonia Independencia en ese momento. Vamos a hablar de las colonias. Y ahí era la entrada, digamos. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, tan importante, la Facultad de Derecho, la nueva estación del ferrocarril. También la central camionera. Que en eso fuimos pioneros, fue la primer central camionera en la República. Así como tuvimos el primer estadio, el Jalisco, con venta a perpetuidad de palcos y todo eso, fuimos pioneros, éramos pioneros en todo. En ese momento había el chiste aquel del que se fue al cielo y le dijo a San Pedro, pues yo soy de Guadalajara y eso en México, los tapatíos, y a ver, platícame tú. Pues mira, tenemos el mejor estadio de la República, la única la primera central camionera, tenemos al Guadalajara campeonísimo en fútbol, tenemos al Zapopan Romero en ciclismo, tenemos a José Becerra de campeón de boxeo. Le dijo, a ver, cálmate, pásate pues al cielo y a ver si te gusta, porque qué bonito. Eso era Guadalajara, Dios mío. Qué bonito. Pues bueno, el Mercado Libertad que se remodela. No, se reconstruye totalmente. Ese lo tiraron el anterior, ¿verdad? Alejandro Sons. Fue en el mismo lugar. Así es, pero su tesis de recepción de arquitecto de Alejandro Sons dio ese milagro esa maravilla de mercado. Y luego hay que recordar que se inaugura una nueva ruta para la Virgen de Zapopan con la avenida Manuel Ávila Camacho. Sí, porque se llevaba por Américas, por la avenida de las Américas y luego se cambió. Avenida Unión. Y luego, bueno, eso ya me tocó a mí, el edificio de Canal 4, que le llamábamos Televicentro por Alemania. Sí. Entonces, ahí era Televicentro, enfrente de lo que era la Universidad Femenina, y ya estamos hablando de la segunda mitad. Oye, pero yo tengo una duda, ahora hablando de los canales, ¿no fue primero el 6? Es probable que Creo que sí, y el 6 construyó su edificio. El verdadero canal tapatío era el canal 6. Por supuesto, de don Alejandro Díaz. Don Alejandro se fue a los Estados Unidos y compró en la RCA Víctor, desde las cámaras hasta la antena. Era equipo nuevecito el que se trajo, que ya podía transmitir, que ya transmitía en color. No había casi televisiones de color en Guadalajara, pero los pocos que las tenían ya recibían en color. Había unas pantallas, ¿te acuerdas que les ponían así para hacerse las ilusiones? Una mica de colores. Se veía como arco iris. Y Televicentro lo armaron con sobrantes de Televisa de México. Sin embargo, bueno, como tu servidora, yo vivía en la calle Francia, a la vuelta, en la colonia moderna, ahí crecí. Entonces de niña iba yo al Canal 4 a ver a Canelita, que era el payaso, a Evita, que también salía, y programas marcando el paso, ese tipo que se abrían al público. Entonces ahí íbamos los chiquillos a Canal 4, que es para Alemania. Pero sí, Canal 6 es el canal tapatío por excelencia, que no termino de lamentar
que se haya terminado. Así es. Era una opción espléndida. La Arena Coliseo, la Telefónica. El movimiento de la Telefónica. Eso fue en los años 50 principios, como en el 50, 51, por ahí. Época que estamos. Sí. El Parque Alcalde, bellísimo, qué parquesazo. Ese lo hizo Medina Asensio siendo presidente municipal. Y yo recuerdo muy bien, tenía Yolanda, haz de cuenta, una estación de radio en una cabinita que había elevada para sonorizar, en el segundo nivel, para sonorizar el parque. Es cierto. Puras música fina, no, bonita. Pero tenían puras bocinas Telefunken, Telefunken de intemperie. Sí. Y todo el equipo era Telefunken, una consoleta, tocadiscos, en fin. Era y pura música clásica, culta se tocaba. Y luego veías tú las lanchitas circulando las así. Parejas las parejas ahí. La bola de muchachos que se hacían la pinta, que iban. Los surtidores que regaban todos los campos con unas hortensias azules enormes. A mí, ahí en ese lugar era el ensayo del Ballet de Bellas Artes. Entonces salíamos a caminar. Yo siempre decía que por ahí estaba mi oficina, en el parque, así, debajo de una bugambilia. Me encantaba, un parque bellísimo. Sí, limpio, impecable. La cascada de la fuente grandota. Era preciosa, sí. Y muy bien equipado. Y un trenecito que da vuelta. Sí. Cantidad de jardineros que andaban y gente de limpia que andaban ordenando. Bueno, los camellones en ese momento, Pancho, pues éramos una ciudad llena de rosales, todos los camellones llenos de rosas. Éramos una ciudad civilizada. Habitable, de escala humana, digo yo, porque era hecha para la gente. Sí, de dimensión humana, sin duda. Ahora es de escala rascacielos, las quieren hacer, qué barbaridad. Además nos cierran las calles, toda una cuadra cerrada porque están construyendo un edificio. Por Dios, ¿qué es eso? Qué gigantes, ahora sí que rascacielos. Se les fue la mano, ¿verdad? Qué barbaridad, totalmente. Se fue todo. Y bueno, otros lugares que se construyeron en esa época, Pancho, la Arena Coliseo. Sí, ya la mencionaba. Una anécdota sobre la Arena Coliseo que la conozco muy de cerca porque es familiar. Fernando de la Mora, el cantante, es hijo póstumo. Él nació después de que su padre murió. Y su padre murió cuando el avionazo del Cerro de las Latillas, aquí en Tlajomulco, era el ingeniero que estaba realizando la Arena Coliseo. Entonces había venido justamente a revisar la Arena Coliseo porque quería estar, le dijo a Betty, su esposa, que es prima hermana de Kitty, le dijo, voy a dejar ya 15 días para que ahora que nazca el niño estar aquí contigo, no estar en Guadalajara. Y vino a Guadalajara y se regresa en el avión y desgraciadamente pues fue el avión que se estrelló en las Latillas. Fernando nació después. Ahora, también la Arena Coliseo fue uno de los espacios más importantes en la época. Sí, claro. Para boxeadores y luchadores. Incluso giras de cantantes, de artistas. ¿Te acuerdas cuando que se organizaban? Primero en la Plaza de Toros. La Plaza de Toros. Sí. ¿Cómo se llamaba el señor que traía esas giras? Las caravanas. Era un señor que los polivoces lo imitaban mucho, que él decía, y en el camión, y me subí en el Ay, ¿cómo se llamaba? Se me olvida. Pero el que decía era Miguel Aceves Mejía. Era Miguel Aceves Mejía. El que decía para todo, decía quién sabe qué. En el camión. Bueno, creí que siempre tuve la idea de que era imitando al de las giras. No, era muy famoso. El que lo imitaba muy bien era Tintán. Hay una película en donde él hace ese personaje. No me acuerdo cómo se llama. El personaje, pero hay una película donde él la hace era un personaje ese señor, con sus giras de la cervecería por toda la República. Nerviosísimo, según eso, que siempre andaba, lo tocabas y brincaba. Como alambre sin recubrimiento. Bueno. Y bueno, de los lugares así, públicos, sabrosos, para disfrutar, para ir a hacer día de campo y todo eso. Fíjate que yo lamento mucho la pérdida de los llanos. Sí. Guadalajara estaba rodeada de llanos. Pues era en un llano. Sí. y tenía sus espacios, sí. Su fauna muy particular. Incluso ¿Llanera? ¿Fauna llanera? Por supuesto, había tuzas, había liebres, había qué bonito. Lagartijas por montones, sí. Culebras, víboras. Y hasta un correcaminos andaba por ahí. Hasta correcaminos, zorrillos, una fauna riquísima. Y la flora era muy especial. A mí siempre me han gustado, acabo de ver por ahí en un pradito de una casa vecina, que salió un cardo de esos
cardos muy espinosos. Ay, me encantan, se me hace tan bonita la forma del cardo y su flor moradita. Chicalotes, eso es. Eran llanos de chicalotes. Yo me acuerdo que nos íbamos rumbo a Los Colomos y íbamos por el chicalotal. Qué espinada se daba uno, El chicalote, el anís, la liendrita, ¿se acuerdan? La liendrita, la rosita, que es un poquito como color salmón. Sí, la cola de zorra. La aceitilla, para hacer unos tés deliciosos. Todavía salen de repente aquí en los camelloncitos. Oye, y esa florecita que le soplas y ¡boom! Vuela. Diente de león. Diente de león, me encanta. Sí, eran nuestros llanos. Te digo una cosa. Yo agregaría, Pancho, los insectos que levantabas una hojita y había 3, 4 diferentes estilos. Verde, limón, Juan Domínguez con su bonete rojo, las hormigas león, en fin, todo esto, ¿no? Escarabajos, rinocerontes. Aquellos que volábamos en este tiempo, los mayates, te acuerdas, unos verdecitos, de un verde primoroso, pues no les pasaba mayor cosa porque les amarrábamos una patita, no se arrancaba, andaban de allá agarrados y ¿qué estás haciendo? Pues volando aquí mi mayate. Pero invadían la ciudad, ¿te acuerdas? Los mayates y las chicatanas. Las chicatanas, aquí les decíamos a los escarabajitos cafés más pequeños que los mayates. En el sur son las hormigotas grandotas que se comen, por cierto. Mira. Y yo las he comido muy ricas, con chicharroncito. Con chicharrón. Como chicharrón. Como chicharrón, eso es. Luego, pues, los colomos. ¿Te acuerdas que todo Mira, era parte de un llano. Yo me quedé pensando que ahora que lo vemos todo eso tan arbolado y todo, no, era un llano. Hay que ver las fotografías antiguas. A nosotros nos llevaban los lasallistas del Febres a caminar todos los sábados y no a jugar fútbol. Y los llanos de jugar fútbol, imagínense, estaban de Juan Manuel, de la Avenida México y Unión, hacia el norte, ya eran llanos de jugar fútbol y béisbol. Yo por ahí viví, a media cuadra. Y no había nada, había nada. Y viví cuando eran llanos, precisamente. 2 casas importantes se quedaban ahí solas, la de los Ladrón de Guevara y la de la familia García Barragán. Pero para allá, para Los Colomos, íbamos en un solazo, porque era un llano en llamas, como el de Rulfo. Creo que ahí es el Office Depot ahora, ¿no? ¿Cómo? Es el Office Depot. Sí, uno de ellos y el otro creo que lo acaban de hacer un chai, una cafetería, sí. Casas muy grandes, muy tenemos bonitas. Algunas llamadas. Guadalupe Briceño dice, saludos, por favor, hagan un programa especial sobre el Canal 7. José Asensio Mendoza, me llegan al recuerdo con el Parque Alcalde. ¡Qué chulada! Dice, como era en el año 1965. Muchísimos saludos y los felicito por el programa. Elvia Segovia dice, cuando llegamos a Guadalajara, los jardines eran un verdadero paraíso. El primer centro cultural fue Plaza del Sol. Sí, segunda mitad. Comercial, Plaza del Sol, pero ya fue la segunda mitad del siglo pero el primero de América Latina, Yolanda. No había ni en México ni en ningún lugar de esos. Eso lo hizo el ingeniero Brockman. Sí. Connie Godínez también saludas, como Arely Suárez, Juan Carlos, Juan Calleros, saludos a los invitados, participamos de la rifa. Maribel Segura, mis invitados favoritos de todo el mes, nos dice. La presentación, ¿a qué hora? Y es para todo público. Por supuesto que es para todo público. Sí, es para todo público, las 8 de la noche en el Museo de la Ciudad. Que está en Independencia, ahí a una cuadra de Federalismo. Como cuadra y media de Federalismo, ¿no? Alma Dolores Ortega también dice, me encanta escuchar a estos señores. Alma Ortega, será de Rancho Contento, ¿no? Dice tal vez, Alma Dolores Ortega González. Laura Gabriela Sánchez, es el día que más me gusta. Qué bueno. Imelda Lario, saludos, Pancho y Alberto, esperándonos con gusto. A mí no es el día que más me gusta porque me levantan a las 7 de la mañana. Ay, pobrecito. Si quieres hacemos enlace telefónico. A las 2 de la tarde. Pero te pierdes de un rico café y de la compañía. Y de la compañía, por supuesto. Eso. Dice, hablen del Palacio de las Vacas. Invitación al teatro, nos dice la obra Ella de Sor Juana, hoy en la noche en Palco, un monólogo interpretando sobre la base de las cartas de Sor Filotea. Actúa Marisol Ramírez y dirige Asunción Planas, vienen de Palma de Mallorca, Barcelona. Pues es para hoy, aquí está la invitación. Juan Carlos Callero, saludos a todos, me encanta. Y Jorge Valencia Rentería, si no me saco el libro, ¿dónde lo puedo comprar? A ver, Pancho. Ahí mismo, en el Museo de la Ciudad, el próximo lunes. Así. Pero después no vas a tener distribución, alguna librería. Sí, tenemos una señora que es la que nos está Consuelo Márquez, que nos representa tanto a Pancho como a tu servidora. Hay libros le llaman a ella y ella se los lleva. Magnífico. También en la librería Siglo XXI, hay que decirlo. Muy bien.
que antes estaba frente al expiatorio, ahora está en González Ortega, en la librería Siglo XXI, algunos libros en Gonville, sí, pero sobre todo usted le llama a Consuelo Márquez, 38 34 38 43, y deja su teléfono, y ese reporte y le muestra qué libros hay, y los que quiera se los lleva sin costo extra. Bueno, ya está el comercial. Pero bueno, son libros, Claro, libros. Sí, y que deben circular, pues magníficos. Claro. Los colomitos, ¿se acuerdan? A un lado también de los colomos. Sí. Toda esa área que daba hasta acá también, casi hasta A la carretera de Zapopan. A la Avenida Unión, sí. Sí, que era la hacienda de la Providencia. Por ahí quedaban unos llanitos muy sabrosos porque estaban muy empastaditos. Que estaban menos resecos. todo el mundo acampaba ahí cuando la llevaba de la Virgen, de regreso todo el mundo se iba a comer ahí a esos. Y había que ver la pasada de la Virgen en los paredones, enfrente de lo que ahora es Plaza Patria, donde está una casa que creo que es una cosa sindical o algo así de la Croc, por ahí, pero esos paredones se llenaban porque la veías de arribita, ¿verdad? Sí. Bueno, pues está el Parque Agua Azul también. Era muy bonito. Era muy bonito. Antes de los 50, yo lo recuerdo muy niño, los 40, por ejemplo, tenía el gran lago del Parque Agua Azul, con canoas, se remaba como en Chapultepec, y había una isla central. Se llegaba a la isla por un puente de madera, y se bailaba los domingos, había ahí baile. Yo pues de niño me llevaban y de lejos veíamos, y muy chistoso porque veías la gente moviéndose, casi no se alcanzaba a oír la orquesta, no ¿verdad? Y había una área con alberca pública. Sí, dos, el ovalado, uno de ellos, que ¿podían estaba... venir a nadar ahí? Sí, era público, sí. Y otro cerca de donde estaba el cuartel de los rurales. De los rurales. Sí, que todavía sobrevive esa casita ahí en el Agua Azul. El Agua Azul tiene una gran historia. A mí mi padre, que vino a estudiar a Guadalajara, me contaba de que se iban con la bicicleta y entonces ibas caminando con tu muchacha a un lado, agarrado de la bicicleta, a por el Agua Azul, que era muy bonito, ciertamente era lugar de encuentro. Luego eran las clases dominicales de pintura. Sí, eso ya en los 50. Eso ya posterior. Sí. Pero que hicieron surgir gente muy interesante esas clases dominicales. Claro, sí. El Jardín del Arte le llamaban. El Jardín del Arte, tienes razón. Sí. El Parque Morelos, con sus neverías. Claro. ¿Se acuerdan que era muy socorrida por la juventud ahí? Sobre todo en los 50 ya con las rocolas y todo, la música de rock and roll y todo eso, se llenaban las neverías. Abundaban, casi todas eran neverías alrededor. Sobre todo de nieve raspada, era la nieve raspada. Y yo creo que se vinieron cuando sacaron los de las nieves raspadas del santuario, que eran Fidel y los Cuatro Gatos, y había 2, 3 puestos muy grandes, que inclusive tenían mesitas dentro del puesto, o sea, eran saloncitos de madera, a un ladito del jardín del santuario, y por Pedro Loza. Y todavía quedó hasta los años 70, 80, ese de el gato, se llamaba El Gato. ¿Tú lo recuerdas? Yo llegué sí, en los años 70 y 80, y nos llevaban, y todavía quedó hasta recientemente, en la última década, desapareció. El Gato se llamaba. A la mitad de la cuadra, donde se jugaba lotería en el dispensario del santuario, y luego seguía El Gato, y luego ya las tostadas y los tacos. Sí, pero eso ya era en un local. Sí. Y antes estaban unos como saloncitos hechos de madera, un puesto en el jardín del santuario. ¿Sí? Cuando los quitaron de ahí se fueron al Parque Morelos. Yo creo que sí, porque estaba rodeado. Era una delicia, las de coco, yo me acuerdo, me encantaban las de coco. Ahí en la Plaza de Toros. Dolía aquí cerca de la nariz a veces de tan helado el hielo que estabas comiendo. Perdón, ¿hablabas de la Plaza de Toros? La Plaza de Toros. No, bueno, ese fue un dolor que la tiraran. Lamentable. Se debió quedar ahí. Sí. Se debió quedar. Con todo lo que quisieran hacer. Ahí era un lugar para que se quedara. Emblemático. Ya tenía hasta mucho estacionamiento debajo de la plaza y todo. Precioso el Progreso. Sí. Y con mucho sabor. Eso sí, hay que recordarlo con dolor, ¿no? Sí. Vámonos a un corte que nos están indicando. Yo les recuerdo el teléfono 3030-5326, 3030-5328. Volvemos luego del corte. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, y siguen las llamadas, ¿eh? Sí. Nos dice Leticia Castro que en efecto había orquestas y música. Sí, claro, es que mira, en ese tiempo no se bailaba con música grabada, era con orquestas. Y había una cantidad de lugares donde se bailaba y orquestas bastante buenas que había. Sí. Bueno,
continuemos con el guión a ver si alcanzamos, porque el tiempo ha volado hoy. Sí, ha volado. Sí. Y bueno, la Plaza de los Mariachis también. Recién hecha también. Sí. Entonces tenía mucho auge. La gente de veras iba a oír los mariachis, en fin. Claro. Ahora como que está muy pues a los mariachis están de capa caída, pues ya invadieron las bandas, invadieron todo, ya los mariachis ya casi no tienen chamba. Sí, fíjate que sí. Lástima. Y antes las serenatas también, eran todo el mundo y llevaba además serenata. Encontrabas a los tríos ahí muy cerca de la Plaza también, de los Mariachis. También. Ahí en la zona del Hotel de los Hermanos Reyes, frente al Cine Avenida, todo eso, ahí estaban los tríos. Exacto. Entonces cogías o trío o mariachi. Y luego la Avenida Unión. La que era la de la que hablábamos, que por donde iba por eso era famosa la Avenida Unión, no tenía mayor chiste. No, pues no había nada prácticamente. No había nada. Sí. Y era famosa porque por ahí llevaban a la Virgen. Luego se hizo la Avenida de las Américas, que se inauguró a bombo y platillo, porque tiene todavía un monumentito en cada camellón cada una de los países. Ponen su libertador o algún prócer, y luego tiene lugar donde poner las banderas y demás. Y me acuerdo que se hizo una transmisión con un de esos carros, ¿cómo le llaman? Una unidad móvil que acababan de comprar allá en HL y demás. Y entonces fuimos Rafael Saavedra y su servidor todo el camino a pie, pero no solo nosotros, iban el gobernador y todo un séquito enorme, cuadra por cuadra. Había un pequeño discurso con los cónsules de las naciones y todo. No, fue una inauguración maravillosa. Perfecto. La Avenida de las Américas. Yo creo que nos damos un poquito de prisa, si no, no vamos a alcanzar con el Club Guadalajara. Lo dejamos para el otro, ¿no? ¿El Club Guadalajara? Sí. Se había cambiado de Unión y Bosque. Había sido su sede original. A Colomos. Fue una lástima lo que está pasando con eso. Es un dolor enorme. No. Acabaron con un club deportivo de miles de socios, lo acabaron. Por un plato de lentejas. Así es. Y a lo tonto, yo no sé qué pasó ahí. Bueno, en fin. Y ahora lleno de edificios de muy dudosa factura. Y luego, como tú decías, pues las colonias que surgían en esa época, en esas décadas, la colonia Chapalita era muy reciente. Sí, muy reciente. La colonia Morelos, la colonia Ferrocarrilera, a mí me tocó trabajar en esas colonias ahí cuando la estaban construyendo. Sí, sobre todo la Ferrocarrilera. Sí. Y la Independencia. La colonia Independencia también. Que fue realmente un hito para Guadalajara. La colonia Chapalita, hermosa, con su fuente de hermana agua. ¿Te acuerdas que la publicidad era Ciudad Jardín? Sí, Ciudad Jardín. Chapalita, Ciudad Jardín. Era un jardín. Afortunadamente casi sigue siendo, porque todavía hay muchísimas flores, hay muchos jardines. Yo creo que es una colonia casi modelo en Guadalajara. Tiene una autogestión increíble. Por ellos eso se dan su misma agua, todo. Por eso está también. Sí. Así es. Y se acuerdan que eran muy famosas en ese tiempo la fábrica de zapatos Canadá, que le daba era un orgullo, era un orgullo. La producción llegó a producir en su época cumbre, don Salvador López Chávez, 70,000 pares diarios, y por supuesto que se vendían. Sí, claro. Con sus diferentes modelos que de pronto salían. El bostoniano. Qué orgullo era. Los que anunciaba el Loco Valdés también en los El Vagabundo. Sí, que tengo luego yo una anécdota, pero la fábrica de pantalones Cadena. De los Arquís. Sí, famosísimo. Yo creo que el edificio está ahí abandonado por Arista, una cosa, y esto es una manzana. No dudo que en cualquier rato de esto lo tumben y va a ser un edificio. Ya hicieron edificios, el oratorio, ¿te acuerdas el oratorio de San Luis? No, pues yo vivía allí, vivía a media cuadra. Era una canchota de fútbol donde jugábamos los salesianos con aquello del Don Bosco, ¿verdad? Jugar y luego llevarlos a que oigan misa. Y ya son edificios. Los personajes populares. Primero los muy connotados, pues, en ese tiempo, porque el cardenal Garibi Rivera, ¿te acuerdas? Era un señorón. Pero además fue el primer cardenal mexicano. Sí, efectivamente. Entonces, mira, yo lo definía, siempre que me refiero a él, lo defino como un señor cura de una arquidiócesis. Conocía a todo el mundo. Era como el señor cura de la arquidiócesis. Sensacional el señor Garibi. Sí, y te acuerdas el relajo que se hizo cuando lo nombraron. Sí, oye, nacional, es que fue un orgullo para todo el México. Un orgullo nacional fue en ese tiempo. Luego, pues Agustín Yáñez, obviamente, el gobernador Agustín Yáñez, que hizo tantas cosas culturales también en la Casa de la Cultura, en la biblioteca. Sí, la nueva.
Sí, porque ya teníamos nuestra biblioteca ahí en lo que es ahora el Museo Regional. Sí. La entrada era por Hidalgo, casi en la esquina con Pino Suárez. Sí. Y estaba a cargo de Cornejo Franco, del profesor Cornejo Franco, que la tuvo de maravilla muchos años. Pero luego pues ya era insuficiente, y entonces junto con la Casa de la Cultura encargó don Agustín Yáñez y el Teatro Experimental la biblioteca nueva. Y luego Francisco Rojas González, el escritor, que desgraciadamente no le tocó, hubiera sido también un muy buen gobernador. Así es. Pero pues precisamente yo creo que de la emoción se murió, no sé qué pasó. Brindando. Sí, brindando por el nombramiento. En las 9 esquinas está su escultura ahí en una banca. Sí. Teresa Hernández dice, si hacía un paseo en el Boulevard Tlaquepaque con burros, se sembraba jícama, estaba en el Club Atlas y muchas cosas. Bueno, lo de los burros era el día de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio. Sí, dice que todo el mundo iba a San Pedro en burro, sí. Anabel Díaz también participa y felicita. Antonio Uribe, no nada más en el Parque Alcalde, había música en el Parque Agua Azul, López Mateos, la fuente del Parque Alcalde. Dice, también participa Fernando Lara, Diana Janet también saluda al programa. Muchas llamadas que se integran. Adelante, Pancho. Los personajes del espectáculo, que también eran así como orgullo de Guadalajara, no, aquí no hablamos pues de jaliscienses, porque pues obviamente no terminaríamos. Pero los que en ese tiempo eran populares, conocidos y muy queridos también de la gente, eran el orgullo de los tapatíos, como Roberto Cañedo. Claro, el actor, sí. El gran Palillo. Sí, que llevó al México y le hizo nacional la palabra cuico. Cuico es tapatío totalmente, como todos sabemos, por la esquina pues de Pedro Moreno y Corona, donde dice Custodiam, y ahí estaba diario un policía y el Cuicus, pero Palillo lo llevó a México. Y era la piedrita en el zapato de todos los políticos. Sí. Dicen que salía a actuar con un amparo ya en la bolsa. Porque se lo llevaban a la cárcel. Sí, porque les mentaban la madre públicamente. Y en ese tiempo, olvídate. Y les dolía, porque ahora ni una roca los lastima. No, en ese tiempo como que tenían más vergüenza. Tenían más vergüenza, yo creo que sí. Manuel Capetillo. Sí, el gran torero. El gran torero también, que iba, dice el papá Yolanda, que iba a entrenar ahí a la Esperanza, a la Hacienda de la Esperanza, y tienen un cosito. Manuel Capetillo. ¿Dónde está la Esperanza? Está yendo frente a Tonila. Frente a Tonila, yendo a Colima. Allá tirando a Colima. Vas a Colima, pasas el Chayán, está ahí a la altura del Chayán, y del lado izquierdo está la Hacienda de la Esperanza. Un saludo a nuestro amigo que anda por allá. Miguel, sí, hijo de Griselda Álvarez. Mira, los hermanos Reyes. Y Teresita. Con Teresita. Sí, por supuesto, sin Teresita ya no. Los cuñados, les decía todo el mundo a los hermanos Reyes. Claro. Bellísima Teresita, sí. Y nada menos que María Victoria. Sí. María Victoria también, sensacional. Símbolo. Marco Antonio Muñiz, que aunque ya casi a los finales de los 50, pero también ya era muy conocido. Él empezó cantando con la orquesta de Toño Yáñez y luego con Manuel Gil, y de ahí se fue a México, que fue cuando hicieron Los Haces. Y luego ya después regresa solo. Él solo. Con este chico Enrique El Vitrinas, el pianista, que fue su pianista de toda la vida. ¿Sí? Sí. Manolo Por cierto, Muñoz. yo tengo la idea de que estuvo en el Febres Cordero. Yo me acuerdo mucho de un Muñiz con la cara de Marco Antonio jugando ahí penalitas. A lo mejor. Manolo Muñoz, sí, que surgió, era de La Barca. Manolo Muñoz, y fue locutor. Sí, aquí, pero muy joven, desde muy chavo estuvo acá, y él decía que era tapatío. Sí. Casi siempre. Además, pues uno escoge de dónde es, ¿no? La rondalla tapatía también. Sí. Esa la formaban todos los de los tríos cuando se juntaban, sí. Cuando les caía chamba se juntaban. Así es. El Zapopan Romero también, famosísimo. Sí, cómo no. En esa ciclista época. De primerísima, sí. El Alacrán Torres, antes de José Becerra todavía. Primero el Alacrán y luego José Becerra. Bueno, el Alacrán en realidad no fue no fue campeón internacional como José Becerra. Creo que sí. No estoy muy seguro. Creo que era nacional. Pero ¿era nacional solamente? Sí. Pero también fue otra figura, el Alacrán. No, claro. Becerra, claro. Sí. Las Chivas. Obviamente las Chivas y el Atlas. Y en ese tiempo el Oro. Eran los 3 equipos que teníamos aquí. Sí. Chivas, Atlas y Oro. Después ya vino el Nacional, luego los Leones Negros, en fin, pero los 3 grandes del fútbol de Liga Mayor, que no era entonces todavía que la Federación y que era la Liga Mayor, eran Guadalajara, Atlas y en el béisbol los Charros. Los Charros, claro.
Con jugadores excelentes, el Tribilín Cabrera, en fin. Tenían su estadio aquí, pero eran de todas partes, obviamente. Sí, igual que el las... béisbol vienen de todos lados. Sí. Pero se jugaba en el estadio donde fue la central camionera, en el estadio aquel que fue Panteón de Los Ángeles. Sí. Bueno. Yolanda, tú querías decir algo. ¿Sí? No, nada más quería comentar que siguen llamándonos. Francisco Lomelí de Aguinaga felicita y confirma que hay caja de hielo en Ramos Millán entre Jesús García y Arista. ¿Está libre? Porque no, ya no tengo dónde poner. No, aquella era un poema, pero estaba grafiteada, sí. Precioso. Berta Yáñez también participa. Susana Jiménez también dice: las fiestas de octubre en el Agua Azul eran hermosísimas, y en el Parque Alcalde se presentó un evento de bienvenida al expresidente de Yugoslavia. En fin, pues muchos recuerdos que participa la gente ofreciéndolos, ¿no?, en el programa. Lo que tenemos es poco tiempo y nos queda un inciso al final del guión de hoy. Sí, los personajes de la calle. De la calle. Polidor, personaje que recorría toda la zona occidente, incluso en Colima. Sí, en Colima, pues creo que murió en Colima. Él era de Colima, ¿no? Sí, creo que sí. Y murió en Colima. Murió en Colima. Sí, creo que en la Cruz Roja, y le encontraron un montón de lana. ¿En serio? Sí. Pues la traía consigo, no ¿Sí? tenía casa, sí. Entonces la traía consigo. Y yo recuerdo haberlo visto en Colima cuando, no sé, cuando uno tiene 5 o 6 años y ves aquella figurona en la calle, en el centro, un hombre altísimo, me pareció a mí en ese entonces, de barba hirsuta, a mí me pareció enorme, sí. Con barba hirsuta, sí, así. Eso sí. Ella llamaba mucho la atención, y vestido de mezclilla. Bueno, tenía 2 atuendos, es lo que yo quería decir. Yo lo conocí cuando iba a anunciar, como él decía, ahí por el centro, por la Plaza de Armas, se vestía hasta de frac. ¿Sí? Y chistera. Y traía una bocinita chiquita, así como de cromada, ¿verdad? Muy elegante. Y ahí. ¿Y no se subía a un banquito? No, pero decía, por ejemplo, sus versitos, ¿verdad? En el portal donde estaban entonces los estanquillos que vendían aguas frescas. Agua de limón para Simón, de fresa para Teresa. Y luego, cuando ya se iba más a San Juan de Dios y eso, se ponía unos guarachotes, un calzón blanco, un sombrero enorme. A veces traía hasta una china de esas para protegerse y una bocina grandota. Y un lazo, que yo recuerdo, una riata para defenderse de los chiquillos que le gritaban cosas le gritaban cosas. Además, él tenía su mal genio, pasaba ahí por Pino Suárez, donde estaban las estaciones de radio, y nos bañaba a todos los locutores, pero en serio, porque decía que éramos su competencia injusta, los que anunciábamos. Con esa tecnología del demonio. Sí. La reina. Oye, la reina, yo creí que ya nadie la recordaba, pero era un personajazo, un personajazo. Voy a escribir sobre esto el miércoles próximo, para Mural. La reina tenía su teléfono en Pedro Moreno. Hablaba con todos los el rey, sobre todo con el rey. Y luego la ataviaban bien, porque señoras, pues, de posibilidad, le regalaban pues ya sus gallitos de abriguitos o sacos de piel, y entonces andaba con sacos de piel, la reina, muy maquillada, sobre maquillada, ¿verdad? Y hablaba, tenía un poste de teléfono ahí en Pedro Moreno, cerquitita de Galeana, y de ahí hablaba con el rey. Yo nunca la vi a ella, pero a este siguiente personaje de Canelita ahí sí me tocó. Pero Canelita, cuidado con él, mi respeto, un amigo entrañable, lo extraño todavía mucho. León Sánchez Arroyo, un gran locutor. Él llegó a W, llegó a donde le dio la gana, porque tenía una voz y la manejaba extraordinariamente. Bellísima voz. No, increíble. Yo lo veía en Televicentro, pues. Y después, creó su personaje por razones personales muy especiales, se escudó en ese disfraz de Canelita, que también un caso similar al Firulais, es un caso similar a Firulais. Muy similar, y mira, Firulais aquí nos faltó también, pero don Federico Ochoa. Yo siempre le dije así, me decía, dime Firulais. No, señora, usted yo no le puedo decir así, usted es don Federico Ochoa para mí. No, en personajes. Y León Sánchez Arroyo. Del Padaoda. Claro. Vendiendo los billetes de lotería. Ves que decía para ahora, pero tenía unas dificultades. Yo creo que tenía una múltiple esclerosis o algo así, porque caminaba y todo con mucha dificultad. Y en vez de poder decir para ahora, decía Padaoda. Así vendía sus billetes de la lotería. Ahí en el Madoka no salía de por ahí, en el centro. Pues Angelito, ¿nos traes por favor los siguientes llamadas para que participen todos de la rifa? Si no, el tiempo nos come, nos quedan 3 minutos. Gracias también a José Silva, que llama, a Cristina, Marcela González, muchas gracias. Sí, Cristina, gracias por los boletos. En fin, bueno, vamos a tomar de aquí primero, Pancho y Alberto. A ver, Alberto, por favor. A ver, ¿toma uno de aquí? Sí, tomas uno de ahí. Aquí está Leticia Castro. Leticia Castro se lleva
uno de estos regalos, y el segundo es para José Silva. Palillo era grosero, dice, con políticos. Una vez dijo una mentada al presidente, en eso subieron unos guaruras al escenario y él completó el Bacardí. No, pero que una vez, cada siempre. que tenía chance, si actuaba con un amparo ya en la bolsa. Sí, sí. Bueno, pues aquí está, repito, José Silva y Leticia Castro se llevan un libro y el otro un disco compacto. Aquí están. Para que no haya pleito, ¿a quién le das cuál, Yolanda? Eso se lo vamos a dejar a Angelito que ella elija, porque a lo mejor alguno ya tiene el disco. Sí. ¿No? Bueno, entonces Angelito les va a llamar y pues ustedes ya dirán. El disco compacto, ambos regalos están extraordinarios. Y recuerde que puede llevar a firmar el libro el próximo lunes en la presentación de este libro en el Museo de la Ciudad. Y pues el disco a disfrutarlo, lo va a gozar enormemente. Igual repito, lo puede llevar también ahí. Y se lo firma a la Charlie Chaplin, a la sala Charlie Chaplin, y ahí se lo firman para que salude también al Alberto Preciado, al Alfredo Saras, a todos los que conforman el grupo El Borlote, a Pepe Quesada con su voz tan bonita, tan grave. ¿Y quién está en las percusiones? El Emiliano Huerta está otra vez. Esta vez no va a estar, creo que está otro muchacho con las percusiones. Pues ahí está. Llegamos al final y nos sobra un minutote, Alberto. ¿Cómo ves? Aprovechalo. Pancho también. A ver, Pancho, pues repíteles tu invitación para tus presentaciones. Sí, el próximo lunes es lo de la presentación del libro. Es una antología humorística donde vienen 4 libros, 3 libros completos, y nada más la parte humorística del cuarto libro. Uh-huh. Y pues la presentación del grupo El Borlote, que va a ser para el sábado 7 de octubre. Uh-huh. Yo quisiera invitarlos para que sigan los artículos que estoy escribiendo, que me publica Mural los días miércoles, precisamente con temas sobre la Guadalajara del medio siglo XX. Sí. Todas estas cosas que recordamos aquí bien. Con tanto gusto. Qué bien. Muy bien. Sí. Pues gracias, Yolanda. Gracias, bien. Pancho. Amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Qué bien que hayan disfrutado junto con nosotros esta conversación, sin más pretensiones que recordar una ciudad que se nos fue. Y bueno, pues a enamorarnos de la ciudad, a defenderla, cuidado, responsabilidad, cariño. No se trata nada más de amar en abstracto, ¿no, Alberto? Hay que amar activamente, o sea, con una actitud. Yo creo que a la ciudad la deberíamos amar como a una persona. Sí. Pásele lo que le pase, deteriórese como se deteriore, hay que seguirle amando, sí. Porque queremos a Guadalajara, a pesar de lo que nos están haciendo con ella. Y señores políticos, ¿cómo añoramos un político que ame la ciudad, un verdadero patriota en todos los niveles? Bueno, pues es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana le espero también con sorpresas especiales aquí en su programa a las 9 con usted. Hasta entonces, buenos días. Por tu compañía, hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.